Muchas gracias. Estamos hablando con el doctor Miguel Carbonell, experto en Derecho Constitucional, con la preocupación de si en México somos ya o no un país de leyes y respetamos los estándares que formalmente aplaudimos como la democracia. Ustedes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM acaban de concluir un estudio muy inquietante sobre cultura constitucional bajo tu supervisión. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este estudio? Bueno, pues la verdad, Roberto, es que nos sorprendimos, diría yo, para mal, porque de pronto existe un imaginario nacional de acuerdo con el que son las autoridades quienes se conducen sin respeto a la ley, son las autoridades quienes tienen modos pues precisamente autoritarios, ¿no? Que violan derechos, etcétera. Pero lo que nos encontramos nosotros en esta encuesta es un estudio levantado en este mismo año de 2011 a nivel nacional con miles de entrevistas que hicimos en profundidad. Reflejan una población poco adepta a los principios de la democracia constitucional, poco interesada en los asuntos públicos, una población inerte, un pueblo que no le interesa mucho participar y un pueblo que tiene ciertas tendencias, diría yo, fuertemente autoritarias, por no decir fascistas. Voy a fundamentar lo que acabo de decir porque es fuerte la evaluación. Pero lo ilustro con este dato. El 43% de los mexicanos, Roberto, señala que los problemas sociales se resolverían si pudiéramos deshacernos de las personas inmorales. ¿Deshacernos de las personas inmorales? Eso suena mucho a nazismo. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? ¿Quién sabe qué quiere decir inmorales? Pero suena rudo. Un 43%. Y deshacerse también. Y el carácter autoritario. Fíjate que encontramos, 59% de los mexicanos dice que la obediencia y el respeto a la autoridad son los valores más importantes que un niño debe aprender. ¿Sí? ¿Qué debe aprender un niño? Para más de la mitad de los mexicanos, para 6 de cada 10 mexicanos, los niños tienen que aprender a obedecer. Pues eso es una mentalidad propia de súbditos, Roberto, no de ciudadanos. Sí, el principio democrático es que usted es soberano y yo somos lo mismo, y todos los ciudadanos juntos somos más que usted. Por supuesto. El ciudadano portador de soberanía, el ciudadano portador de derechos, no el ciudadano sumiso, no el ciudadano que doblega, que se arrodilla frente al gobernante. ¿Qué más encontraron? Bueno, por ejemplo, un dato que nos llamó mucho la atención, Roberto, es que a las personas no les interesan los asuntos públicos. Preguntamos, por ejemplo, ¿qué tanto se interesa usted en las discusiones públicas? El 48% nos contesta que se interesa poco o nada. El 36% que se interesa algo y el 13% que se interesa mucho. Y en consonancia con esto, el 49% de los mexicanos dice que no le interesan los asuntos que se discuten en el Congreso. Déjame preguntarte una cosa. Todo el mundo está hablando del hartazgo del ciudadano frente a los políticos, frente a los partidos. Sin embargo, nuestros porcentajes de votación no son tan bajos como uno podría suponer. Hay elecciones incluso de gobernador, de presidente, que se acerca al 60%, que es muy buen porcentaje. ¿Cómo explicar esas dos realidades? La gente vota porque piensa que tiene la obligación de hacerlo, pero no por motivación democrática, y desdeña otro tipo de ejercicios democráticos. ¿O cómo conjugas tú esas dos percepciones? No, a mí lo que me da la impresión es que tenemos en México una democracia delegativa. Estoy usando un término del politólogo Guillermo O'Donnell de la Universidad de Notre Dame, en donde Guillermo O'Donnell dice, la democracia delegativa es aquella donde el ciudadano efectivamente acude a las urnas, efectivamente vota, pero piensa que ahí se agota la democracia, que su deber es votar. Y una vez que vota dice, no, mire, para eso hay unos representantes, para eso unos gobernantes, yo ya no, a mí ya no me pidan, yo quiero ir a ver mi telenovela, yo quiero ir ahí con mi familia, dedicarme a actividades privadas. Esta es la razón probablemente. Tenemos en México un concepto de democracia como ejercicio del derecho de sufragio y como participación, en su caso, en las campañas, pero poco más. No hemos sabido dar el paso de una democracia electoral a una democracia de todos los días, una democracia cotidiana que esté basada precisamente en el respeto a los derechos, que es el tema que tocábamos antes. Y le dejamos la política a los políticos. Exactamente. Pensamos que nuestro deber es ir, que nos den la papeleta electoral, cruzar en el emblema del partido que más nos simpatice, o incluso ni siquiera por el partido, sino por el candidato que nos llame más la atención, y que hasta ahí llegó el ejercicio de mis derechos de ciudadanía. Cuando ya en todo el mundo la democracia se entiende más como una democracia participativa. Por supuesto, participativa basada en el ejercicio de los derechos, que tiene que ser ejercicios cotidianos. Y para ello necesitamos que la gente esté informada. No se puede dar una democracia participativa si la gente no se interesa en lo que están discutiendo sus representantes, porque eso
y esto vale la pena aprovechar este importante foro para reiterarlo una vez más. Lo que se discute en el Congreso, lo que discuten los diputados y los senadores, tiene que ver con nuestra vida. Tiene que ver con qué impuestos pagamos, tiene que ver con qué permisos tenemos que pedir para trabajar, tiene que ver con nuestro régimen de libertades y derechos, tiene que ver con la calidad educativa que reciben nuestros hijos. Si no es que estén discutiendo allá cosas relativas a los marcianos. Otra cosa es que lo discutan de forma aburrida y de forma plana y hasta mal muchas veces. Nos aburre cuando ponemos el canal del Congreso muchas veces, pero hay que estar informados. De una u otra manera, un ciudadano, un buen ciudadano, es un ciudadano informado. Hay un principio elemental de la democracia moderna que es la capacidad del ciudadano de supervisar la cosa pública, de monitorear lo que hace el funcionario electo, de obligarlo a ser transparente. Si no hay una participación cívica, esto es muy difícil, Miguel, ¿no? Por supuesto. Ahora, en términos de transparencia sí tuvimos un hallazgo bastante interesante. Es el más positivo que yo observé en toda la encuesta. Cuando le preguntamos a los mexicanos, a los ciudadanos mexicanos, oiga, ¿qué tan de acuerdo está usted en que el gobierno informe a la ciudadanía de cómo se gasta el dinero que cobra de los impuestos? 95% a favor. Fue la tasa más alta que nosotros detectamos de apoyo a cualquier otro derecho, que es el derecho a saber, el derecho a la transparencia, que involucra la rendición de cuentas, etcétera. Ningún otro derecho de todos aquellos que nosotros preguntamos e investigamos tuvo tanto apoyo como este, 95%. Es algo muy contundente. Muy interesante. Vamos a regresar nuevamente con el estudio, Miguel, si me permites. Estamos en un minuto más con ustedes.